como Platón, se conservan prácticamente todas sus obras. Más, en todo caso ha habido controversias si esto es de Aristóteles, si no es de Aristóteles, pero Aristóteles se ha conservado todo. Entonces, él escribió tratados de prácticamente de todo, de lógica, de física, de ética, de política, de estética, de metafísica, de todo. Son señores tratados. Algún día, si tengo la moral, traigo la metafísica de Aristóteles, que es un tocho así, trilingüe, está escrita en castellano, en griego y en latín, donde ahí saco las veces alguna frase en griego para explicar mejor las cosas. Porque claro, cuando la gente dice la metafísica de Aristóteles, pues a mí me gusta no ir a la traducción, me voy a ver esto en griego, cómo lo dice. No hay que saber tanto griego. Lo dice así. Entonces lo que nos han explicado es un disparate. Bueno, vamos a ¿qué es el ser para Aristóteles? El ser para Platón, ¿qué es? ¿Qué es el ser para Platón? A lo mejor ni lo hemos dado. La idea. La idea, el mundo de las ideas, las ideas. No hemos hablado tampoco mucho de Platón. Lo que pasa es que no importa, vamos a avanzar hacia Aristóteles y luego volvemos atrás. Parménides, acordaos, la primera pregunta que se hace en los presocráticos es la pregunta por la fisis. Que la fisis es la naturaleza, ¿no? La traducción de naturaleza. Y podemos llegar a la conclusión de que la fisis es material. Eso sí, ¿os acordáis? Elementos, los 4 elementos, combinaciones entre elementos y demás. Pero luego vendrá Parménides y dirá que la fisis es el ser. Hablamos de Parménides. Y el ser de Parménides tiene unas características, pero sobre todo al final del poema, lo que se llama poema de Parménides, de lo que se ha conservado, Parménides decía, es lo mismo pensar y ser. Y esto lo hemos comentado en clase, ¿o no? ¿Sí? Sí. Y ahí pues es muy importante porque realmente hay recordando un poco, porque tiene varias interpretaciones, ser es aquello que se puede conocer. Y el ser consiste en poder ser conocido. Me voy a la más sencilla. El ser es todo lo que es. Todo lo que es ¿qué? Todo lo que es conocido o todo lo que se conoce. Y el ser no es ni más ni menos que todo aquello que se conoce, ¿no? ¿Entendéis esto? Voy a poner un ejemplo. A ver, la realidad para ti es todo lo que entra en tu concepto amplio de realidad, ¿o no? Sí. Pero puede ocurrir que haya cosas que tú ni tengas ni idea que existen y por lo tanto no entran en tu concepto de la realidad, ¿no? No, porque no las conozco. Claro. Pero es que ni siquiera las vislumbras. Admitimos teóricamente la posibilidad de que la realidad sea mucho más amplia que aquello que tú ves como realidad. Bueno, es eso. La realidad es siempre realidad relativa al conocimiento, porque en el fondo lo que hace el pensamiento es construir la realidad. Y de ahí no podemos salir, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿qué es la realidad? Pues lo que nosotros consideramos, si tuviéramos que definir la realidad, pues lo que nosotros consideramos realidad, ni más ni menos. Es lo mismo conocer la realidad que la realidad. ¿Y la realidad qué es? Lo conocido por nosotros. Conocido de distintas maneras, porque hay cosas que podrían formar parte de nuestra realidad como cosas posibles. También forma parte de alguna manera, pero lo que no forma parte es lo que ni se nos ocurre, ¿verdad? No solo en cosas materiales, también en actitudes, en conductas, en organización social, ¿verdad? Cosas que ni se nos ocurren. Bueno, entonces, el ser para Parménides es todo lo que es, pero al ser es todo lo que se puede conocer. ¿Conocer cómo? Con la inteligencia.
Y a eso los griegos, a los que se puede conocer con el logos, se le llaman episteme, o sea, ciencia. Es muy importante que sepáis que aquí aparece el conocimiento científico o el pensamiento científico. ¿Que es muy importante? Bueno, más o menos, depende. A lo mejor la ciencia y su aplicación nos lleva a la hecatombe, pero que sepáis que aquí aparece el conocimiento científico, el deseo del ser humano de indagar con su propia luz, su propia razón, la realidad, las cosas, a ver qué puede obtener de ellas, qué son, ¿no? Y esto es la ciencia. Es un camino paralelo al de la religión, por ejemplo. No tiene por qué ser contradictorios, ni uno reemplazar al otro. La religión es otra cosa. Porque en la vida no solo conocemos a través de la inteligencia, ¿verdad? No solo. Ni siquiera es lo más importante, pero estamos hablando de ello ahora. A veces tenemos eso que llamamos intuición o una corazonada o un pálpito. Eso no es la inteligencia. Eso no es la inteligencia. Tenemos otra manera de conocer. El arte, la naturaleza, la gente que tiene fe religiosa, otra manera de conocer, otra manera de percibir las cosas. ¿No? Entonces, realmente hay otras maneras de conocer y a lo mejor estás viviendo una situación, por ejemplo, en la naturaleza, la estás viviendo y estás emocionándote y la estás conociendo, pero ni siquiera lo puedes nombrar. Hay cosas que no se pueden ni siquiera expresar con palabras. La ciencia es ciencia todo aquello que se puede expresar. Si no se puede expresar, no es ciencia. Por eso el campo de la ciencia es un campo breve, digamos, acotado. Muy bien. Para Platón es lo mismo. ¿Qué son las ideas? El ser son las ideas. ¿Qué son las ideas? Pues la verdad de las cosas, la esencia de las cosas. ¿Y qué es eso? Pues lo que yo conozco a través de la inteligencia. O hay un relato donde, bueno, pues el hombre era un dios caído que olvida aquello que conocía y por lo tanto cuando en esta vida comienza a conocer, recuerda lo que sabía. Esto lo hemos hablado hace poco. Una manera como él, casi una metáfora de cómo él explica el conocimiento y tiene que ver con que la verdad está en nuestro interior, porque eso lo había aprendido de su maestro Sócrates. Entonces el ser es la idea. Luego volveremos. Para Aristóteles el ser es la sustancia. Aquí vamos a tener que introducir términos técnicos, pero bueno, las cosas. Los latinos utilizaban la palabra res, la cosa se dice res, de ahí viene la palabra realidad, que es realitas, mundo, o sea, conjunto de cosas. Pues una sustancia son cosas, una cosa. Eso es un ser para Aristóteles, igual que para nosotros. A ver, seres, ¿qué seres hay aquí? ¿Me podéis nombrar seres? Creo que hablamos también un poquito de esto. A ver, recordemos. A ver, seres que vosotros veis aquí. De la sustancia. O sustancia, claro. Cosas, sustancia. Madera. Madera. No. No. Empezamos a hablar algo. Era algo de eso. Madera no, porque, a ver, madera, yo no veo madera, veo cosas de madera. Ajá. Las cosas. Las Madera cosas es una sí. generalidad. Madera no vemos nunca madera. Vemos la madera de una cosa que está hecha de madera. La idea de la mesa. No, la idea de mesa no, eso no es una cosa, es la mesa. La mesa. Esta cosa. Esto que es material. ¿No? Entonces, para Aristóteles, el ser es la sustancia. ¿Cómo definimos la sustancia? Ahora vamos a ir de una manera ordenadita. Lo individual y concreto. Entre otras cosas, ya vamos a ver más definiciones. Individual, ¿qué quiere decir? Separado. Esto es algo individual. No nos vayamos al individuo humano. Esto es algo individual, es una unidad, ¿no? Esto es una sustancia.
que es individual y es concreta. Es concreta quiere decir material. Esto es una sustancia artificial. Una sustancia. Esto es una sustancia. No, la tiza, no. Este cacho de tiza. Esto es una sustancia. Yo soy una sustancia. Vosotros. Todo lo que es. Todas las cosas son sustancias. Aristóteles a veces se le ha llamado realista porque considera que el ser es la cosa, la sustancia. Y a veces en los libros figura como realista. Para mí es un realista ingenuo, pero... Porque, claro, ingenuo en cierto modo, porque él considera, ya lo vamos a ver, que se pueden conocer las cosas tal cual son, que se puede conocer la esencia de las cosas. Ahí viene su ingenuidad, que no se puede. No podemos conocer lo que las cosas son. Es imposible. Podemos conocer en todo caso lo que las cosas significan. Cosas artificiales es muy fácil, es un borrador. ¿Y qué es un borrador? Pues algo que sirve para borrar, sino que... Pero ya vienen, digamos, a la hora de fabricar los objetos, las cosas artificiales, ya vienen con su función incorporada. Pero ya decir lo que es un pino es más complicado, ¿no? Hombre, sí, el científico podrá definirlo, pero el pino, la esencia del pino, o sea, entonces son los únicos los científicos los que pueden saber, los botánicos, realmente lo que es un pino. El pino puede ser muchas cosas. Es un árbol, es un tipo de árbol, además sirve para dar madera, etc. Los seres naturales es más complicado saber cuál es la esencia. Bueno, la sustancia es lo individual y concreto. La sustancia está, para que una sustancia sea, notad que no digo la palabra exista, para que haya una sustancia, prefiero dar un rodeo, para que haya una sustancia son necesarias 4 causas. Causa material, digo las 4 y luego las defino, luego jugamos con ya luego hacemos actuar a estos conceptos. Causa material, causa formal, causa eficiente, causa final. Entonces, ¿quién es Belén? Ah, no te veía en el WhatsApp ahí diciendo. No, pero claro, yo luego los pillo comentándole a uno que no venía. Causa material. Voy a ser muy escueto. La materia de cada sustancia. La materia de una sustancia. O sea, que para que haya esta mesa, tiene que haber una materia. Causa formal es la forma. Pero no estamos hablando de forma física. La idea que tienes tú de la forma. Muy bien, la idea, perfecto. La idea de mesa, que es perfecto, es la forma, tiene que ver con la idea de mesa platónica. Entonces, esto es una mesa porque es una materia que tiene la forma de mesa. O sea, que tiene lo básico de una mesa, que es algo que sirve podría ser redonda, podría tener una sola pata, podría ser de cristal, de madera, de plástico, pero es una mesa. Muy bien, la idea. Dicho de una manera más así como más aséptica, sería que la forma hace que la sustancia sea lo que es. Ahora, hace que la sustancia sea lo que es. Ese lo que es la esencia. Puedes subrayar ese lo que es. La materia es la materia de cada sustancia, la forma es lo que hace que una cosa sea lo que es. La forma otorga la esencia a la sustancia. Hace que sea esto, que sea algo, que sea mesa y no silla o no
Bizarro. Esta doctrina de Aristóteles, el que considera que las sustancias están formadas de materia y forma, se la conoce como hilemorfismo. Vais a ir a los libros con H, ¿eh? H-Y, hilemorfismo, que viene de dos palabras, que es hile, que quiere decir materia, y morfe, que quiere decir forma. ¿En qué consiste la doctrina hilemórfica aristotélica? Eso está en todos los libros, ¿no? En que Aristóteles considera que la sustancia está formada o estructurada de materia, o compuesta, mejor dicho, de materia y forma. Esa es la famosa doctrina hilemórfica. Todo esto se va a usar, por eso lo estoy explicando, si no, no lo he explicado. ¿Puedes repetir esa definición? ¿Mm? ¿Puedes repetir la definición? Sí, la de hilemorfismo, Sí. pues es el hilemorfismo es la doctrina aristotélica de la sustancia en la cual éste considera que está, digamos, compuesta que la sustancia está compuesta de materia y forma. Pero quedan dos causas más. Causa eficiente. Fijaos que no estamos hablando de una causa, sino de cuatro. ¿Verdad? Que van a actuar todas juntas, digamos. La causa eficiente es fácil de saber. A ver, la vamos a definir primero. Es lo que hace que una sustancia sea. La formal era que sea lo que es. Y la causa eficiente es lo que hace que una sustancia sea, o sea, que exista. O sea que tengo motivo para no utilizar el verbo existir. Para que haya una sustancia. O sea, es la causa. Por ejemplo, la causa eficiente mía son mis padres. Es la causa. La causa eficiente de que se caiga, pues esto, que yo lo tiro, que yo lo dejo caer. Esa es la causa. Causa eficiente es lo que normalmente llamamos causa. Lo que pasa, pero para que haya una sustancia tienen que concurrir cuatro causas. Que haya una materia, que haya alguien que la ponga en marcha. Y Aristóteles da un ejemplo, que no es muy válido, que luego ese ejemplo no es muy feliz. Una estatua. Trozo de mármol, la materia. La idea que tiene el escultor de lo que va a ser la Venus de Milo sería la forma. El escultor esculpiendo la piedra, la causa eficiente, y la estatua terminada, la causa final. Eso, ejemplo, lo de Aristóteles. Materia, mármol, escultor con una idea, yo quiero hacer una señora aquí. La hago, efectivamente. Tallos estatua, la estatua la termino. Ahí están las cuatro causas. Se equivoca Aristóteles. Así, bueno, pero este individuo no deja ni a Aristóteles. No, se equivoca porque el trozo de mármol ya es sustancia, ya es una sustancia. Pero ya lo veremos luego. Ahí se pilla un poco los dedos, porque no es tan fácil, solo por una razón, porque no es fácil dar ejemplos materiales. Como si yo quiero explico la suma y la resta, puedo explicarlo con manzanas, que me como 2 y me quedan 3, o una tarta que la parto, pero llega un momento que no puedo utilizar estos recursos, ¿no? Ya explicar la raíz cuadrada o el logaritmo con manzana, pues es complicado. Bueno, del mismo modo Aristóteles también. Por eso no, en filosofía este tipo de ejemplos hay que darlo, pero entender y a la basura, ¿no? Pero bueno. Causa eficiente es lo que produce una determinada sustancia. O sea, lo que hace una sustancia sea, lo que hace una sustancia exista, pero eso ya será correcto decirlo en el mundo medieval. ¿Y causa final? He dicho, la estatua terminada. ¿Eh? En los seres artificiales, la causa final es que eso borre, ¿no? Porque si yo hago esto y no borra, ¿para qué no es un borrador? Será
pisapapeles, ¿no? Pero, mira, la causa final es algo así como, a mí siempre me cuesta, es fácil de entender, pero no es tan fácil de definir. No es necesario definir todo. A ver, tú no le puedes pedir peras al olmo, ¿no? O sea, la causa final sería que un peral de peras. Y no le pidas peras al olmo. O sea, Pues el fin, ¿no? ¿la? El fin, ¿no? Sí, la finalidad sería, sí, el fin, pero la finalidad es la coherencia de cada sustancia con su propia esencia, con lo que es. O sea, podríamos decir que entonces que es como su propósito. En cierto modo sí, pero no deja de ser un poco metafórico. Sí. A ver, nosotros somos seres humanos, pues, que funcionemos como seres humanos. Eso sería la finalidad, porque la causa final tiene que ver con la finalidad. Y la finalidad, me gusta más finalidad que objetivo, pero va por ahí, o propósito. Está muy cerca, ¿eh? En griego se dice telos, el fin. Y entonces por eso la concepción aristotélica es una concepción teleológica. No confundir con teológico. Teleológica, me lo vais a entender. A ver, para Aristóteles todos los seres tienen un fin. Tiene una coherencia con lo que son, pero es que el universo es un cosmos. Cosmos quiere decir orden, lo contrario de caos, que es desorden. Entonces, como el universo es un cosmos, el propio universo es teleológico, hay una finalidad del universo, de la física, de la naturaleza. Y cada cosa cumple en ese todo, que es el cosmos, su propio fin. Es ni más ni menos que la cuestión ecológica y del equilibrio, de que todo tiene la abeja sirve para esto y si no hay abeja no poliniza y no pasa lo otro, que la finalidad del todo. Es muy interesante. Que Aristóteles lo va... ¿Eh? Y el ser humano destruir todo lo que se construye. ¿Y el ser humano? Como que destruye también todo lo que construye. Sí, nosotros somos seres naturales. Nosotros somos seres naturales. Ahora, curiosamente, y sobre esto también podríamos reflexionar mucho, ya a lo mejor lo he mencionado ya en alguna clase, pero curiosamente somos el único ser natural capaces de transgredir nuestra propia finalidad y de cargarnos todo el conjunto. Porque un mamífero actúa por hambre, por asco, por pulsiones sexuales, por muchas cosas, pero un mamífero no mata por placer o por poder, un poder relativo, pero siempre está relacionado a las pulsiones biológicas, ¿no? El león que se pelea y vence al otro jefe de la manada es porque, bueno, tiene que ver con la subsistencia, tiene que ver con los instintos, ¿eh? Pero digamos que el universo, la naturaleza, para los griegos, es un todo, ya lo dijo, el ser es todo, es lo uno, es la unidad, que tiene un fin y todo tiene razón de ser en ese fin del conjunto. Es una concepción teleológica. La misma van a tener para la política, ¿eh? El individuo tiene razón de ser en el seno de la comunidad política, de la polis. Por eso cuando lo condenan a muerte a Sócrates no se va, le dice, bueno, tú te puedes exiliar. No, yo no soy nadie fuera de la polis. Y por eso la felicidad, tal como la plantea Aristóteles, la ética, la eudaimonía, que es la búsqueda de la felicidad, que eso está en toda la filosofía griega, pero a lo mejor lo podemos ver con ejemplos más concretos en el epicureísmo, por ejemplo. Pero es una felicidad que nunca es una felicidad individual. Es una felicidad individual que se integra en la felicidad de la polis, o sea, en lo que se llamaría el bien común. Es de desalmado ser feliz a pesar del sufrimiento ajeno, o mejor dicho, provocando el sufrimiento ajeno. Eso es de desalmado. Esto es tremendo, tiene que ver con esa patología del primate humano que ha salido una cosa terrible y que no sabemos, incontrolable, ¿no? O sea, cuanto más pobres hay, las grandes fortunas en España, que son 20 y tantas familias, han crecido un montón. Más pobreza, los menos son los que más crecen. Eso en Grecia realmente lo que da sentido a la ética individual es la ética política, es la comunidad, la sociedad. Yo siempre digo que no se puede ser feliz
en una sociedad de gente que no sea feliz, en una gente que les conculquen sus derechos más elementales. No se puede ser feliz. No se puede ser feliz individualmente, porque uno haga todo lo posible, porque tampoco vamos a ser masoquistas. Si vamos a esperar que todos sean felices y yo me voy a estar flagelando, lógicamente el ser humano se alimenta de instantes de felicidad. Pero realmente la verdadera felicidad nunca hay que anteponer tu propia felicidad a la de los demás, ¿no? ¿Esta es una reflexión de Aristóteles sobre la felicidad? No, eso es mía. Ah, No, que se puede... A ver, todos los filósofos, Laura, en lo que tú decías, veréis que han dicho lo mismo, básicamente. Curiosamente, no, es que los filósofos nadie está de acuerdo, uno dice una cosa, otro dice otra. Esa es la leyenda urbana, pues todo lo contrario. Los filósofos siempre han dicho lo mismo, que no es lo mismo, porque cuando tú lo descubres, o tú o yo lo descubrimos, lo estamos descubriendo por primera vez, y descubrimos lo que ya han descubierto otros, y nos sirve, y nos convence, y actúa en nosotros porque lo hemos descubierto, no porque nos lo han contado. Pero si aplicamos nuestra inteligencia y nuestra capacidad nuestra empatía, no sé cómo llamarle, lo que no es inteligencia, de una manera limpia, vamos a descubrir las mismas cosas. O sea, yo no creo que ninguno de vosotros se le ocurra que puede ser feliz en un mundo de gente infeliz. Otra cosa es que tomemos la justicia por nuestra mano y nos apoderemos de instantes de felicidad a pesar de todo. Entonces, en una guerra terrible, cualquier película podríamos poner, que se de aquí a la eternidad, películas místicas, en la guerra, sufrimiento, dolor, horror y muerte, en un determinado momento surge un amor que va a durar muy poco, pero que es absoluto y que realmente sobrevive porque eres todavía capaz de tener esa vivencia. Por eso es felicidad. Y la felicidad muchas veces es en toda esta vorágine de la injusticia se puede ser feliz, pero siempre no utilizando a los demás, como dirá Kant, siempre tomando a los demás como fin y nunca como medio. Bueno. Causa final. El universo aristotélico es un universo teleológico. Muy bien. El ser, según Aristóteles, el término ser tiene varios significados. Veréis que el término sustancia lo tenemos que comparar varias veces. En primer lugar, significa sustancia, como hemos estado viendo. Pero, en segundo lugar, también los accidentes. Claro, eso no suena a nada. Accidente es una traducción de una palabra griega que se llama simbebekó, no tiene nada que ver con accidentes, de que me caigo por la escalera, de que tengo... Los accidentes serían como para que nos entendamos, luego lo tiramos en cuanto podamos sustituirlo por un término, como las propiedades o las cualidades. A ver, hay seres, hay conceptos, esto es abstracto, pero ser en sí, la sustancia. La sustancia la estamos definiendo y comparando desde distintos ángulos. Estamos proporcionando herramientas para poder luego hacer la reflexión final no solo sobre Aristóteles, sino sobre toda la filosofía griega. O sea, está el ser en sí, la sustancia. En sí quiere decir que aquí está. Y luego, una realidad en sí. Pero esta sustancia tiene color, por ejemplo, ¿no? Esto tiene color, esto es como naranja, esto es como blanco. ¿El color existe? Pues sí, pero ¿existe en sí? No, existe en otro, diría, en-otro. O sea, existe en la sustancia. Substancia, en latín también quiere decir substare, sustentar, hacer de base. O sea,
La sustancia es el soporte de los accidentes. Esto tiene forma en el sentido físico, tiene un peso, tiene un color. No existe el peso, existe el peso de esta cosa material, el color, tal. Pues serían los accidentes. ¿De acuerdo? Entonces, hay que distinguir entre ser sustancial y ser accidental. Esto será muy importante, porque esto va a ser lo que explica el problema del movimiento o del cambio que trajo de cabeza a los griegos anteriores durante muchos años. Entonces, ser sustancial y ser accidental. Otra herramienta. El ser puede ser en acto o ser en potencia. Tengo unos esquemitas que acabo de pasar, os los voy a mandar, los he pasado al lado. Ser en acto o ser en potencia. Bueno, ¿qué querrá decir esto? Ser en acto, ser, la sustancia. Fijaos, de todas maneras, acto en griego se dice, lo que se traduce en latín como actus, se dice energeia, no suena más. De ahí viene esta palabra energía, es como el ser en toda su energía, está ahí. ¿Qué es el ser en acto? Pues el ser, las cosas, la sustancia. O ser en potencia. El ser en potencia es no ser. Es un no ser que puede ser. El ejemplo, la semilla, el árbol y todo esto. La semilla es un árbol en potencia. No es un árbol. Puede ser un árbol. Pues son siempre no ser relativos, no son no seres absolutos. Por ejemplo, vosotros sois en acto estudiantes del curso de acceso. En potencia, alumnos universitarios o alumnos que hayan superado el acceso. En acto, ¿qué soy? Alumno bajo esta perspectiva. Más en acto seréis más cosas. Hombres, mujeres, hermanos, marido, esposa, madre, muchas cosas. Pero depende de qué. En acto. En potencia, sois. Ahora bien, precisamente esta herramienta, esta cupla, este duplo acto-potencia, si lo combino con sustancia-accidente, a ver lo que nos sale. A ver. Mira, Aristóteles define el cambio o movimiento como el paso de la potencia al acto. O sea, hay cambio, devenir. En griego se dice kinesis. Son válidos. Movimiento, cambio, devenir. Lo que pasa es que una cosa es movimiento, que yo me pongo a caminar. Otra cosa es el devenir, aunque yo esté quieto, ¿no? Estoy en el tiempo, por lo tanto, estoy transcurriendo, ¿verdad? Bueno. El cambio o devenir puede ser o sustancial o accidental. A ver, cuando en todo cambio, dirá Aristóteles, siempre hay algo que permanece y algo que cambia. ¿Sí? Por ejemplo, el ejemplo que acabo de dar, Mónica, que es estudiante del curso de acceso, cuando tenga la nota y los resultados que le permitan estudiar en la universidad o lo que sea, ¿qué ha cambiado en Mónica? ¿Ha cambiado Mónica? Será la misma. Ha cambiado una cualidad de Mónica, una característica, una propiedad, como le queráis llamar, pero es la misma. Yo esta mesa la pinto de marrón, ha cambiado el color. Yo engordo o adelgazo, soy el mismo, pero he adquirido volumen, somos el mismo. Toda sustancia, entonces es muy importante el concepto de cambio accidental, porque en el cambio accidental lo que permanece es la sustancia y lo que cambia son los accidentes, lo que se modifican. Por
Por ejemplo, conocer, eso, el conocimiento es no existe el conocimiento. Existe el conocimiento de Mónica, el de Laura, el de Miguel. Por lo tanto, pero se puede crecer en el conocimiento o decrecer. Normalmente no se decrece, a no ser que tengas un problema, una enfermedad, pero, ¿verdad? Ahora bien, también existe el cambio sustancial. En el cambio sustancial, ¿qué es lo que permanece y qué es lo que cambia? Doctrina helemórfica. ¿Qué permanece y qué cambia en el cambio sustancial? Cambia la forma y la... Muy bien, cambia la forma. La sustancia. No, al cambiar la forma va a cambiar la sustancia, pero ¿qué permanece? La materia. Por ejemplo, yo incendio, quemo esta mesa, la cargo, va a quedar, se va a convertir en ceniza. La materia permanece, cambia la forma. En los seres vivos, el cambio sustancial se da solo 2 veces. ¿Cuándo? Vida y muerte. ¿Perdón? La vida y la muerte. O sea, No te- nacer y morir. A ver, Nacer y morir. nacer y morir. O sea, empiezas a hacer, es un paso de potencia al acto, porque tú en potencia, tú eras un ser en potencia en tus padres, sobre todo cuando se unieron y tal. Eras una posibilidad, eras un ser en potencia. Y te convertiste en esa potencia, ser en potencia, se convirtió en ser en acto porque naciste. Entonces, el empezar a ser y el dejar de ser, ¿no? Cuando dejes de ser, ya no serás tú. ¿Qué permanecerá? Tu materia, claro. Se disgregará, qué sé yo, lo que pasará con la materia. Pero, por ejemplo, aquí siempre decimos, aquí hay hijos potenciales, en potencia, seguro, alguno habrá. En acto puede que haya también, pero puede que haya alguno. No sería raro, soy joven. Uno puede caer por ahí. Hay hijos en potencia. Perdón, profesor, lo que dijo Belén de que el cambio sustancial no puede ser materia, entonces también cambio de materia. No. Por ejemplo, un metal, lo que a determinada temperatura... Que cambien las... Sí, muy bien, pero ahí cambiaría la forma, porque en los metales la forma tiene que ver con las propiedades del metal. Pero lo que es materia, esa porción de ese binomio materia-energía, que es la base de toda la materia, permanece. Entonces la materia no es la composición, la materia es la idea de ese objeto. No, no es una idea. La materia, fíjate, estamos apuntando a algo muy interesante. La materia, porque todavía no lo he explicado, para Aristóteles hay materia primera y materia segunda, sustancia primera y sustancia segunda, faltaban herramientas. Pero la materia universal para Aristóteles, bueno, vamos a ello. La materia puede ser materia prima o materia segunda. La materia segunda es la materia actualizada por la forma, o sea, la sustancia. Pero la materia prima es potencia, más, es pura potencia. ¿Qué quiere decir que es pura potencia? Que es una potencia, un no ser que nunca será. Siempre será no ser. Bueno, los seres materiales están hechos de materia que no es. Y además, no puede cambiar esa situación. Ahí, pues, nuevamente tenemos que ir a este esfuerzo que, vamos, poco a poco vamos a ir viendo de atrás, vamos a ir moviéndonos en todo este entramado de que es lo mismo pensar y ser, ¿no? La materia, pensar como conocer, la materia prima nunca la conocemos. Por eso ni siquiera la madera conocemos. Pero peor todavía la materia. Tú siempre que ves materia, porque la materia hay que conocerla a través de los sentidos, según Aristóteles. Vas a ver materia segunda, o sea, materia actualizada por una forma. Y no es que sea una idea, pero si queremos salir de Aristóteles y un poco para entenderlo, es como una referencia, pero esa referencia nunca la podemos conocer. O sea, la materia universal es incognoscible, porque siempre que aislamos materia para conocerla ya no es materia prima, es materia de algo, o bien de una cosa, o bien, como tú dices, siempre será un cacho de materia, que será o hierro, oxígeno o agua, pero que tú la calientas y se acabó, ya no es agua, es hidrógeno y oxígeno,
pero en Se el fondo... convierte en otra cosa. Vamos, Claro, pero como una de las características de la materia, de ese binomio materia-energía, es en el fondo, hay elementos porque tienen un número atómico. Y si tú te vas a lo intraatómico, ya ves que un electrón, sea de lo que sea, igual a un electrón sea de otra cosa, y todas las propiedades tendrán que ver con este número atómico, el electrón, el número de tabla. Entonces, pero esto es una elucubración, digamos, de tipo, bueno, también los físicos han llegado lejos en el micro, en lo infinitamente pequeño, pero en nuestro lenguaje es una referencia a la materia, porque es como, ya lo he dicho muchas veces, como el horizonte. El horizonte nos permite ver todo y no el horizonte. Y la materia, ni siquiera la madera, tú nunca vas a ver madera. Vas a ver un tronco, un tablón, una mesa de madera. Madera no vamos a ver nunca. Porque en el fondo, las ideas platónicas, los conceptos universales no los vemos nunca. Tenía razón Platón en eso. No se conocen con los sentidos. Nosotros conocemos cosas que expresan una determinada idea o un determinado concepto, ¿no? Entonces nosotros vemos mesa, no vemos mesa. Mesa es un significado puramente mental. Y materia no te digo nada. Es muy interesante esto, porque ahí, por eso no me gusta utilizar el término existir en el pensamiento griego, porque lo contrario de existir es no existir. Entonces, aunque torzamos un poco, violentemos un poco el lenguaje, decimos, las cosas son, para que una cosa sea, podríamos decir, para que una cosa exista. Podríamos decirlo, ese es el sentido, pero en el fondo el ser existe y el no ser también existe. Son maneras distintas de visualizar, de sintonizar la mirada de la inteligencia. Por eso Platón dirá, en un diálogo que se llama el Parménides, tantas veces el ser es, tantas veces el no ser no es. O mejor dicho, cada vez que el ser es, el no ser no es. Tantas veces el no ser es, el ser no es. Son intercambiables. Cuestión de enfoques. Tengo un ejemplo que a veces uso para entender esto del ser y no ser, el movimiento del reposo, para ver que coinciden todos y que no se contraponen, porque siempre se ha contrapuesto. Heráclito dice, Parmenides negaba el movimiento, y Heráclito decía que todo estaba en permanente movimiento. Decía, no te bañarás 2 veces en el mismo río. Entonces, un ejemplo que yo di una vez en un aula, había un reloj en un sitio, en un aula de un sitio muy bonito, antiguo, había un reloj enorme, de pie así, estos relojes de péndulo, y me acuerdo que cuando nos llevaron por primera vez al aula había un conserje que dice, fijaos qué maravilla, dice, ese reloj no se mueve, lo pusieron en el no sé cuánto, el siglo XVII, XVIII, y ahí está, no se ha movido nunca. Y sin embargo, añade, nunca ha dejado de funcionar. O sea, ha estado en permanente movimiento y sin embargo ha estado inmóvil. Quiere decir que yo, por un lado, visualizo al reloj como conjunto que está inmóvil, es enorme, pesado, ahí está, y si lo miro desde la perspectiva hacia adentro, no para de moverse. Esta mesa está quieta y sin embargo adentro hay un jaleo de partículas impresionante. Entonces, depende de cómo nosotros visualicemos. Eso es interesante porque nosotros podemos la inteligencia, la podemos ir enfocando, como quien coge una cámara, ¿no? La podemos ir enfocando, entonces de repente enfocas el reloj, pues claro, es verdad, y fíjate que lleva años ahí, y ahí está, pero al mismo tiempo está funcionando. Quiere decir que como no vamos a transgredir el principio de identidad y de no contradicción, nada puede estar
en movimiento y en reposo al mismo tiempo y bajo la misma perspectiva, entonces la solución es que son dos perspectivas distintas, dos visiones distintas. Y como en el fondo la verdad, que también es orzotes, que yo lo he puesto aquí los otros días, que quiere decir corrección de la mirada, y descubrir lo que está oculto y simplemente se descubre sabiendo enfocar. Hombre, es muy interesante. Y fijaos que yo espero no haberlo hecho demasiado difícil, pero podemos volver, luego podemos poner los esquemitas y tal. No lo he hecho demasiado difícil, pero he intentado ir. Faltan 2 o 3 cosillas. De esta caja de herramientas me faltan un par de herramientas más. Y ya, con eso podríamos armar todo Aristóteles de una manera digna. Espero que no demasiado difícil, pero yo, por ejemplo, cuando tengo que volver, la manera que tengo de repasar o de seguir explicando es decir lo mismo con otro enfoque. Porque el conocimiento no es lineal, el conocimiento es como global, ¿no? Por ejemplo, esto lo puede comprobar Rocío, que me dijo que no iba a venir, pero ella asiste a 2 clases iguales y no tienen nada que ver, y hablo de lo mismo. ¿Por qué? Porque yo estoy mirando desde aquí en una y aquí miro en otra. Y si vosotros veo que no entendéis, son muy importantes vuestras miradas y vuestros gestos, voy a ensayar, desplazarme un poquito e iluminar otra parte. Y de repente alguien entra por esa perspectiva. Luego yo me giro y entra otro. Y luego cuando menos nos pensamos ya hemos entrado todos. Porque hay gente que le resulta más fácil ciertas mediaciones para entrar u otras, ¿no? Aquí estamos en el único tema abstracto que hay en todo el programa, ¿eh? El único. Los otros son más amables en el sentido, hasta el propio Descartes es mucho más fácil de... Pero lo que está haciendo aquí Aristóteles es construir la ciencia. Entonces es la mirada del científico. Entonces tenemos que dejar de lado, no ser es todo aquello que no puede ser conocido por la ciencia. Tenemos que tener la paciencia y la ecuanimidad de dejarlo de lado. La ciencia solo se puede dedicar a aquello que puede conocer. El ser y el pensar deben ir unidos. El ser, la realidad, las cosas y el conocimiento tiene que haber una correspondencia. Y acotamos ese mundo de las cosas que podemos conocer y eso es la ciencia. Pero es muy poquito, ¿eh? Es muy poquito. Hay un autor que se llama Wittgenstein, que es una maravilla, contemporáneo, del siglo XX. Tiene una obra que se llama Tractatus, la pone en latín, es un alemán. Y entonces pone todo lo que las fórmulas lógicas de lo que es el mundo. Todo entero el mundo en fórmulas lógicas, es un genio. Y dice, y fuera de esto, Bertrand Russell, el famoso matemático, fue maestro suyo, un mundo, una lógica, que habría un isomorfismo entre el mundo ya quiere decir realidad interpretada, y la lógica. Todo lo que no entra en la lógica no es el mundo y viceversa. Y termina, él va escribiendo así como por el sistema decimal, de 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, es muy interesante. Termina y dice, esto es de lo que se puede hablar. Otro renglón. De lo que no se puede hablar, mejor es callarse. Otro. Y aquí se abre el ámbito, el territorio de lo místico. Una obra que cuadricula el mundo en fórmulas lógicas, esto es de lo que se puede hablar, sería la ciencia. De lo que no se puede hablar, hay que callarse, en la ciencia. Pero aquí se abre un mundo impresionante que es lo místico, o sea, lo místico, lo inmenso, lo inconmensurable, lo que no puedes, lo que te deja anonadado, lo que es inefable, o sea, que no se puede expresar. Y nosotros somos esas dos cosas. No confundamos
el deseo de dejar todo bien atado, que es la ciencia, pero que también es la economía, que también son los mercados, que también son las hipotecas y los intereses, y el horario, y el sueldo, y el IVA, y montones de cosas. Eso es lo que se puede hablar en el mundo donde nos sujetan. Pero está el mundo de lo místico, de lo inmenso. Yo diría de lo que es gratuito. El mundo de la amistad, el mundo del amor, el mundo de la naturaleza, el mundo de la música, el mundo del sueño, el mundo del silencio, el mundo del diálogo. Y entonces nuestras vidas en ese sentido tendrían que saber cuándo, pero el genio que pone las cosas en su sitio, desde el punto de vista metodológico, es Kant, que vamos a estudiar un poquito este año, un poquito, porque no está en el programa, pero no se puede explicar, porque nosotros tenemos dos tipos de razón, la razón teórica y lo que Kant llama la razón práctica, que no tiene nada que ver con en el sentido de razón moral. Y esto nos resuelve mucho, porque hay cosas en la vida que las tenemos que resolver con la razón teórica y cosas en la vida que son de razón práctica, o sea, son decisiones morales basadas en la libertad. Y el mundo de la ciencia es un mundo que tiene unas reglas muy fijas, y el mundo de la libertad siempre apostamos continuamente. Entre esos dos mundos nos movemos. Yo siempre digo, mañana me quiero comprar, se me ha roto el móvil, me tengo que comprar uno. Tengo 300 euros, a ver qué me puedo comprar. Voy a hacer un sondeo, relación calidad-precio, que eso sería razón pura, la científica. Otra, ¿sigo adelante con esta relación o no sigo adelante? Amorosa me refiero. Razón práctica, una decisión. Tengo miedo, tengo dudas, ¿qué hago? ¿Me arriesgo o no me arriesgo? De un amigo va y te dice, no, mejor arrepentirse de lo que uno ha hecho, de lo que no ha hecho, etc. Bueno, todo lo que tú quieras, pero apuestas. En la otra, también depende, te puede salir malo, pero es un ejemplo. Quiero decir que cuando yo razono para efectos, la razón teórica funciona para algunas cosas, pero la práctica, hay cosas que nosotros no las podemos. ¿Cómo saber que esa decisión es buena, científicamente hablando? Apuesta. Hombre, depende de tu equilibrio y tu ecuanimidad y tu experiencia. Hay gente que es más proclive a cometer disparates. Pues ahí estamos. Lo que se trata, para terminar con Aristóteles, es precisamente de alcanzar la felicidad. Es una ética de la eudaimonía, de la felicidad. Otra cosa es ¿qué es la felicidad? Yo tengo por ahí un articulito escrito en el blog sobre todos estos temas también, porque todo esto, que son productos de todas estas cosas, no creáis que yo me las invento. Nadie inventa nada. Todo está inventado. ¿Cómo? Todo está inventado. ¿Todo? Sí, es una forma de decir. Es producto de la experiencia y del diálogo y del saber ver. Sócrates a sus discípulos no les enseñaba nada, les enseñaba a ver. Bueno, muy bien. Espero que vayáis pensando en apuntaros para la cena de Navidad, ¿no? Esa es una pregunta. El libro, profesor,